Historias para contar en el receso. Historias mientras esperamos que se reanude la actividad 2025. Y hay una historia que merece ser contada, la de Lela Lombardi, la única mujer en la historia de la Fórmula 1 que sumó puntos. ¿De qué se trata esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Dónde sucedió? ¿En qué contexto? Les puedo asegurar que en un contexto muy diferente al que tenemos hoy en la Fórmula 1. Bienvenidos, este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1, y les presento a Lela Lombardi, piemontesa, nacido en plena Segunda Guerra Mundial en 1941. Lela Lombardi era amante de los deportes, pero sus padres ya desde chiquitos se dieron cuenta que ella tenía una especial predilección hacia las carreras de autos. Dicen quienes trabajaron con Lela Lombardi en todas las categorías inferiores o las previas a su llegada a la Fórmula 1, que no solo era una gran piloto, sino que además tenía un extraordinario talento para leer el auto, para ponerlo a punto, incluso por encima de algunos pilotos contemporáneos de su época. Si no tienen los cálculos hechos todavía, algunos contemporáneos de su época son ni más ni menos que los pilotos de los años 70, porque el puntaje que obtuvo Lela Lombardi fue en 1975 en España, y el racimo de pilotos que tenemos en aquel tiempo son, creo, la generación más notable de todas las épocas de la Fórmula 1. Vamos por partes. Lela Lombardi en el año 74 tenía mucho consenso en Italia, al punto de que ella misma podía incluso generar sus espacios comerciales y sus patrocinadores. Le dio suficiente el movimiento comercial para alquilarle un Brabham BT42, que es este, con el número 208, a un tal Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone, ustedes saben quién es, fue el dueño de la Fórmula 1 durante muchísimo tiempo. En ese momento administraba Brabham. ¿Y quiénes eran los dos pilotos de Brabham en aquel 1974? Carlos Reutemann y Carlos Pace. Es cierto, ellos corrían con una evolución de este auto que era el Brabham BT44, el famoso Martini Racing, el blanco, el que todos recordamos de nuestra infancia. Lela Lombardi va con este auto, intenta la clasificación. Curioso el 208, ¿no? Dicen que en realidad, más que un número, que fue el más alto nunca antes reconocido en la historia de la Fórmula 1, era un patrocinio enmascarado de lo que se llamaba Radio Luxemburgo 208, y por eso el número en su auto. Intenta clasificar, queda fuera. Queda a distancia de quien tenía el auto paralelo dentro del mismo equipo, que era un tal John Watson, el norirlandés, que también intentaba en aquel 1974 hacer sus primeros palotes en la Fórmula 1. Lamentablemente Lela Lombardi queda fuera, pero dejó excelentes impresiones. Tanto es así que sobre fines de 1974, alguien con mucho dinero, era un conde, tenía título nobiliario, le propone a Lela Lombardi correr en la Fórmula 1 con este auto, un March. Las fotos en blanco y negro, pero les recuerdo que ese auto era naranja. Y que su compañero de equipo pasaría a ser este otro piloto, el Gorila de Monza, recordado como Vittorio Brambilla. Vittorio Brambilla iba a ganar su única carrera en aquella temporada en el Gran Premio de Austria de 1975. Esa historia es para contarla en paralelo en otra oportunidad. Ahora estamos con Lela Lombardi, que tendría que esperar un puñado de carreras para llegar a aquella gesta de sumar al menos medio punto y ser la única mujer en la historia de la Fórmula 1 en lograrlo. Eso llega. Esta foto es inédita. España, Montjuïc, 1975, seco, sol, calor. Lela Lombardi en la previa de la carrera, que tenía un humor bárbaro, jugaba con agua con sus colegas, en medio de una polémica bastante complicada en esa época. ¿Cuál era la polémica? Que las condiciones del circuito no eran las más seguras y como consecuencia muchos pilotos querían boicotear la carrera, entre ellos Emerson Fittipaldi, que clasifica a media máquina, era el campeón del mundo del año anterior, y después termina ausentándose de la carrera. Con esas deserciones se abría moderadamente el campo para que pilotos como Lela Lombardi aspiraran un poquito a más. La cuestión es que la carrera se lleva adelante. Y Lela Lombardi corre con ese March, en este caso ahora, pintado de blanco, casi con exclusividad, y con un número representativo, el número 10. El nivel de deserciones en la Fórmula 1 en ese momento era altísimo.
Era más fácil ganar posiciones porque de 27, 28 autos, a veces no llegaban ni 10. Y en ese Gran Premio de España, llegaban 8. Todos los demás, por accidentes o roturas mecánicas, iban a abandonar. Pero había un hecho incluso superador en esa carrera que terminó poniéndola más arriba de lo que se les puede ocurrir en materia de polémicas. El accidente de Rolf Stommelen. Rolf Stommelen corría en el equipo Hill, sí, el de Graham Hill, padre de Damon Hill, con un auto Lola. Se le desprende el alerón, pierde completamente el auto, se va sobre la tribuna y algunas partes de ese mismo auto se va hacia las tribunas y mata a 4 personas y hiere a 7. En un contexto donde el circuito estaba objetado por los grandes pilotos de la época, donde casi la carrera se suspende, imagínense la polémica que despertó este accidente, a punto tal que en la vuelta 29 el director de la carrera decide suspenderla. Y en ese contexto, como Lela Lombardi, con este March número 10, estaba en el 10º lugar y después trepaba hasta el 6º, el que llegaba a 6º lograba un punto. Pero como la carrera termina antes de la mitad, se le distribuyen la mitad de los puntos ganados por posición. Lela Lombardi termina ganando medio punto. Por supuesto que nadie le quita méritos a la italiana, más allá del alto nivel de deserciones, la suspensión de la carrera por el accidente de Rolf Stommelen. Nadie le puede quitar el mérito. Les digo más, fue hasta más consagratoria la carrera inmediata posterior de Lela Lombardi, ya con el número 29 en el Infierno Verde, en Nürburgring, porque termina 7ª, carrera completa, con todos los pilotos de la parrilla a disposición, donde los niveles de deserciones eran incluso altísimos, pero no tanto por cuestiones mecánicas, sino por errores de conducción. Y dicen que en realidad no fue la carrera de España donde ganó medio punto, sino que la inmediata posterior en Nürburgring, que le permite llegar 7ª. Lamentablemente, cuestiones de patrocinio y en una Fórmula 1 extremadamente machista para la época, Lela Lombardi empezó a perder el lugar de privilegio que se había ganado. La historia de las mujeres en la Fórmula 1 lamentablemente es bastante acotada. Solamente 5 lograron participar y otras estuvieron cerca de la periferia. Algunos nombres importantes. Desiree Wilson, Giovanna Amato, que fue a un entrenamiento con la escudería Brabham, llegó a una clasificación, no pudo entrar a la carrera. María de Filippis en los primeros años 50, años 58, corriendo y estando cerca de los puntos. María de Villota, que lamentablemente muere. Divina Galica en los años 70. Susie Wolf en la modernidad, que llega a hacer algunos entrenamientos de Libre 1 con la escudería Williams, del cual su esposo Toto Wolff era y es accionista y se había ganado ese derecho, y hoy es la mujer que administra la F1 Academy. La F1 Academy que nos deja a Abby Pulling como la campeona del año pasado, haber tocado el cielo con las manos, haber llegado al techo de sus posibilidades competitivas y ahora estar a la espera de tal vez, quién les dice, más temprano que tarde, reivindicar a la figura de aquella Lela Lombardi que en 1975 logró medio punto, la única mujer en la historia en hacerlo en la Fórmula 1. Ha sido como siempre un placer y muchas gracias.